Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. La inmigración de coreanos en Yucatán. Buenos días, amigos. Han de saber que en 1905 llegó un grupo de coreanos enviados por el último monarca de la dinastía Joseon de Corea. En esa época, esas personas venían con la intención de trabajar en las haciendas henequeneras mexicanas de Yucatán para poder enviar y demostrar su patriotismo, enviar dinero a la resistencia frente a la ocupación japonesa. Has de saber que no hay un país que haya sufrido tanto como Corea en relación a los 35 años de la invasión que sufrió por parte de Japón. De todos es conocido cómo son los japoneses, que incluso fueron considerados peores que lo que ocurrió en Europa en los famosos campos. Así como lo escuchas, los japoneses fueron peores en Asia a lo largo y ancho de todos los países y los territorios que ocuparon durante la Segunda Guerra Mundial. Pero te he de decir que esos 35 años de ocupación de Japón hacia Corea, hubo varios intentos por parte de la resistencia coreana de tratar de recuperar a su país. Uno de ellos fue el llamado Movimiento Coreano de Independencia. Es decir, les hablo de una campaña de los ciudadanos que apoyaron a su último monarca, y fue también una campaña diplomática y militar en Corea. Después de que se hiciese un tratado forzoso entre Japón y Corea, primeramente uno en 1905 y otro en 1910, la resistencia, ese movimiento, alcanzó su primer gran cumbre en marzo de 1919, pero este movimiento de resistencia en ese año, en el 1919, fue derrotado por los japoneses. Los líderes huyeron a Corea y se terminó la dinastía Joseon. Ya no hubo quien comandara al país, y tampoco hubo patriotas que siguieran impulsando de una manera tan tenaz como hasta ese momento había ocurrido la independencia de Corea frente a Japón. Esos valientes ciudadanos enviados por su monarca llegaron a través de un tratado que se hizo con Porfirio Díaz y llegaron a las haciendas henequeneras. De tal manera que esa inmigración llegó a suelo mexicano en 1905. La primera llegada de ellos ocurrió a través de un barco de vela, un velero, que atracó en el puerto de Salina Cruz en Oaxaca. De ahí ellos bajaron en Oaxaca y a través de un arduo viaje pudieron llegar hasta Yucatán. El viaje lo realizaron por tierra en un clima por demás muy diferente a Corea del Sur. Se estima que eran aproximadamente 1033 ciudadanos coreanos. Te diré que aún hoy en día muchos de esos descendientes conservan sus apellidos en los municipios de Yucatán. Algunos de sus miembros han prosperado y mantienen importantes empresas en la industria textil del Valle de México. También hubo una nueva llegada de surcoreanos a principios de 1990, pero la original, la más importante y la que fue enviada por su monarca en convenio con el entonces presidente Porfirio Díaz, fue lo que ocurrió en la primera llegada de 1033 ciudadanos coreanos a Yucatán. También te puedo decir que ellos, estos coreanos, de manera muy patriota, porque ellos se han distinguido, porque ellos quieren a su país y ellos son muy unidos como sociedad. Estos primeros 1033 trabajaron durante un aproximado de 4 a 5 años, algunos un poco más, otros un poco menos, y donaron toda la cantidad que pudieron reunir. En aquel entonces reunieron $1000 que hicieron llegar al movimiento de independencia coreano para que pudieran patrocinar las actividades y defenderse frente al invasor que es Japón. En ese momento, esos ciudadanos hicieron todo lo que pudieron por su país. Otro momento de gran solidaridad lo vivieron los japoneses después de que se dividió la península de Corea en el norte y el sur. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial es cuando se divide la península de Corea. Esto ocurre, la división, el 15 de agosto de 1945, cuando se da por terminado los 35 años de una invasión hecatómbica, un desastre completo. Dejaron un país completamente en ruinas
y se calcula que cerca de 400,000 mujeres tuvieron que prestar servicios obligatorios a los soldados japoneses. Y ya saben a qué me refiero con servicios obligatorios. Eso que estás pensando, eso hicieron. De las 400,000, únicamente sobrevivió menos del 5% al final de la ocupación. Les hablo del 15 de agosto de 1945. Como también los japoneses hicieron lo mismo en China, por eso está lo que es lo llamado la noche triste en Nanking. Nanking era la capital de China y fue completamente, cayó a manos de los japoneses. Hicieron actos donde se verían como blancas palomas. Lo que hicieron en la Alemania nazi sería una comparativa. Los japoneses hicieron 1000 veces peores cosas con las mujeres, sobre todo en China, cuando la ocuparon durante la Segunda Guerra Mundial. Y en Corea del Sur, los coreanos, las mujeres coreanas fueron las que más sufrieron, porque en Asia son consideradas las mujeres más bellas. Entonces, precisamente por eso se ocuparon alrededor de 400,000 mujeres. Todavía hoy en día, a 2020, hay reclamos por parte del gobierno, de organismos y asociaciones coreanas frente a Japón. Pero en Japón sabemos que gobierna Shinzo Abe, que es un ultraderechista que defiende completamente el ultranacionalismo japonés. Sin embargo, dejando de lado esas cuestiones, regresando a México, que es nuestro país y que es lo que comento en el presente video, esa inmigración coreana tiene la nota de que prosperó ampliamente, pero llegaron inicialmente a manera de se les pagaba muy poco y aún así pudieron reunir esos $1,000 para defender su causa en Corea. Aunque la dinastía Joseon haya llegado a su fin, aunque el dinero que enviaron y reunieron no haya logrado y fructificado su objetivo, demostraron patriotismo y valentía. ¿Por qué? Porque les comenté que el movimiento 1 de marzo de 1919 terminó, les ganó Japón a ese movimiento independentista, y los líderes y los principales precursores de ese movimiento, los activistas, fueron, la mayoría huyó a China y otros tantos desaparecieron y no se sabe qué ocurrió con ellos. De hecho, se conformó el Ejército Coreano de Liberación, KPG, pero no obtuvo nada, fue derrotado por las fuerzas japonesas y en realidad se consiguió la independencia única y exclusivamente por la derrota que infligió Estados Unidos por Hiroshima y Nagasaki frente a Japón. Si no, nunca se hubiera podido liberar la península de Corea. Lamentablemente, ya para aquel entonces el movimiento stalinista estaba muy fuerte y fue motivo que la mitad de la península se dividió, una parte para Stalin y otra parte se dijo bajo la influencia de Estados Unidos. Por eso existen hoy en día dos coreanas, la del norte y la del sur. Aquí hay una cuestión, siempre se justifican en Japón diciendo que el emperador no sabía nada. En mi opinión, yo considero que él sabía más que todo, era el cerebro y era la inteligencia, pero es un país que no sé por qué, si él no respetó al último monarca de China, por qué sí exigió el respeto que él no le dio a la dinastía Joseon y a la dinastía de China. Él fue el culpable de que 4 dinastías de Asia concluyeran, porque bajo sus órdenes fue que esos monarcas desaparecieron y fueron borrados del mapa. Lo más triste es lo que ocurrió con el emperador de China, que fue llevado a un campo de reeducación bajo las órdenes de Mao Zedong y hicieron él murió en su alma, en su emocionalidad, y después vimos a una persona como si fuera un fantasma, alguien que a través de, como se le diría, lavado, enjuague y todo, un lavado en el cerebro, lo transformaron en otra persona, y después hicieron videos y documentales de los cuales se ufanaba Mao Zedong. Simple y sencillamente todo eso ocurrió. Esos 4 monarcas, esas 4 casas reales sucumbieron por la orden directa del emperador de Japón. Ahora bien, ¿por qué entonces Estados Unidos respetó a un monarca que debía de haber concluido esa monarquía? Un estado que se dice que llevaba a la liberación, un nuevo sentido de vida republicano, de democracia. ¿Por qué en ese tiempo no lo ocupó y no lo empleó completa y totalmente en Japón? Simplemente es algo inexplicable. Ahora bien, no estoy en contra de uno u otro, simplemente digo que ahí las 5 dinastías deberían pervivir al día de hoy, y estaría muy bien que hubiera descendencia de esas 5 casas y que pudiéramos hoy en día observar eso.
Está bien y estoy de acuerdo con la forma de gobierno republicana. Las repúblicas son mejores que cualquier otra cosa. Lamentablemente podemos y tenemos ejemplos de que no siempre lo que se pide para unos se observa para otros. El ejemplo más claro fue lo que ocurrió con la Casa Real de Japón. A esa casa se le respetó completamente y ellos no respetaron a los demás. Regresando a estos coreanos que fueron exiliados en su momento y que con patriotismo y arduo tesón y lograron enviar esos $1000 para la resistencia, un movimiento que si bien no fructificó, fue y marcó la pauta de la idiosincrasia de la forma de ser de ese pueblo coreano, que años después de que se dividió Corea entre el norte y el sur y que era un país uno de los más pobres del mundo, nuevamente volvieron a hacer lo mismo. Salieron trabajadores al extranjero que enviaron remesas de dinero y mediante eso volvió a salir adelante y conformaron la nación que es hoy, una de las economías más fuertes y más prominentes del planeta. También hay que reconocer que Japón es una nación completamente en auge, no debemos descartar ni tomarla a la ligera. Japón es la tercera potencia mundial, es un país increíblemente rico y poderoso que tiene una producción increíblemente exagerada por habitante. Todo lo que nos dicen que tiene recesión, que no tiene, es falso. Japón es la tercera economía mundial, es una locomotora en auge gigantesca como las viejas Big Boy que eran enormes y megalíticas. Bueno, así es una economía gigante y colosal. Estamos hablando de poco más de $5,000 millones al año de producto. Cuando México a duras penas tiene 1,500, Japón tiene 5,000. Produce más de 3 veces lo que produce todo México como nación. Ese país Japón, que se dice muy pequeño, que se dice muy poblado, es increíblemente rico y poderoso. 5,000 frente a los 17,000 que son China. Si bien China es una economía, es un país muy extenso, gigantesco, con una población enorme, apenas produce 16 a 17 según diferentes fuentes, puede ser Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos produce 20. Analicemos, Estados Unidos produce 20, China produce, digamos, 17, Japón produce 5, México produce 1,500. El tamaño enorme y colosal de Japón, que siempre se escuda bajo que tienen que no han crecido suficiente. Bueno, no sé cómo quisieran crecer. Si ellos crecieran más, serían por el producto nacional, lo que producen como país y el número de habitantes, son, si no el más rico del planeta, porque lo deberían ser, ya que tenemos el caso de Luxemburgo, sirva manera de ejemplo, que se dice que es el más rico del planeta, pero lo que sucede es que en ese país, en Luxemburgo, están las sedes, es como un paraíso fiscal, donde están las sedes de empresas. No, acá en Japón, si dividimos lo que produce el país, esos 5,000 millones de dólares al año, entre el número de habitantes, es la nación más rica y próspera sobre la tierra, es la que gana más por habitante. Lo que no sé por qué siempre hacen campaña que desconocen esos datos y esos hechos. No sé qué pretenden justificar y por qué lo hacen. Habría que tomar lo bueno de cada país, lo bueno de esa solidaridad de Corea del Sur como país, que los habitantes y ciudadanos ayudaron a que su país y su nación fuera una de las más prósperas sobre la tierra, y también eso que tienen los japoneses que los hizo ser la tercera economía más fuerte a pesar de su rotunda y absoluta derrota en la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, nos quejamos mucho también de Estados Unidos. Hay que entender cómo logran sus objetivos y cómo podemos aplicarlos como mexicanos para poder crecer. Cada nación tiene cosas buenas y malas. Si tomáramos lo bueno de cada uno de los principales ejemplos del mundo, que son los que les he comentado, que son las principales economías, otro gallo cantara en México. Primeramente, habría que concientizar a nuestros gobernantes para que se hiciese una campaña a nivel nacional y pudiésemos poner un rumbo hacia un éxito que pudiese estar, si seguimos esos ejemplos, asegurado para el futuro de las nuevas generaciones en nuestro país. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.